Le agradezco enormemente que esta mañana nos acompañe aquí en el estudio de Noticias 7 AM Enrique Lucero Vázquez, el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante en el Ayuntamiento de Tijuana. Director, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. Un gusto saludarte. Un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan en la radio y nos ven en las redes sociales. Oye, hay una campaña que creo que a muchos nos encantó porque abona para pues luchar un poco contra los discursos antiinmigrantes que tanto a veces tristemente permean en una comunidad. Y hoy vamos a hablar de la campaña Punto Amigable para Migrantes y Refugiados. La verdad es que yo creo que sí es, director, un ejemplo a seguir. Y quisiera que platicáramos de ello, pero antes si nos contextualizas un poquito. Y me refiero a qué está pasando con el fenómeno migrante actualmente. Sabemos que esto es dinámico, básicamente cambia de un día para otro, pero hay un colectivo de situaciones que en este momento se están dando. Y quisiera tu balance. ¿Qué colectivo de situaciones? Pues, por ejemplo, las imágenes viralizadas de ayer de los que cruzan el muro corriendo, ¿no? Hasta con el perrito, que ya todo el mundo vimos. Luego esta parte de que lamentablemente siguen los traficantes de personas engañando y cobrando miles y miles de dólares por dejarlos en medio de los dos muros, más lo que enfrentan a partir de ahí, que creo que el pronóstico cuando lo hacen así pues no sería nada optimista. Y luego ayer, entre muchas otras cosas que evidentemente no vamos a poder tratar todo, pero es muy complejo, pero ayer la Junta de Regidores del Condado de San Diego declara crisis humanitaria por miles de migrantes que están dejando en las calles y que están esperando su asilo. ¿Cómo resumir todo lo que está pasando, director? Sí, pues mira, primero comprender que estamos en una crisis migratoria a nivel global. Hay muchos gobiernos fallidos en el mundo y migrantes necesitan otro lugar para una mejor vida. Hay conflictos en Asia, sabemos el conflicto armado que actualmente está entre Rusia y Ucrania. Hay autoritarismo en esa región. Sabemos el conflicto que se suscitó en Afganistán con la entrada del régimen talibán, en Sudamérica con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, son regímenes autoritarios. El tema de la inseguridad en Centroamérica y bueno, también al interior del país, en Michoacán, Guerrero y lo que vimos en Chiapas. Y eso es lo que provoca el desplazamiento forzado de personas que necesitan un lugar mejor para vivir. Y Tijuana, por la posición geográfica en la que nos encontramos, la cual no vamos a poder cambiar, cerca del país que abre las puertas a la migración, hay que reconocerlo, históricamente es un país que ha albergado a miles y miles, millones de personas de todo el mundo, de muchos países. Vemos ciudades como Chicago, Nueva York, donde ya las mayorías son los migrantes, ¿no? De varios países del mundo. Y bueno, Tijuana es la puerta más segura que aproxima al solicitante de asilo a Estados Unidos. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, una persona de Angola o de un país de África, pues no va a poder viajar directamente a Estados Unidos con una visa de turista, no se la van a aprobar. Oye, y hasta por los costos, ¿no? Por los costos. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona del continente africano? Pues baja a Brasil, que otorga visas humanitarias, claro, y de ahí emprende su marcha hacia la puerta Tijuana. Entonces, las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos está totalmente desbordado. Tapachula, la entrada para Centroamérica, también están desbordados por todos estos millones o miles o cientos de personas que quieren llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. En Tijuana tenemos más de 32 albergues, están casi en su máxima capacidad y alrededor viven 4,500 personas. En Tijuana se estima que hay 14,000 solicitantes de asilo que están esperando ingresar a Estados Unidos con la aplicación de CBP One, que es la aplicación, la única vía ordinaria, la única vía legal, ordenada y segura para ingresar a Estados Unidos de manera legal, que te garantiza tu ingreso. Pero pues hemos visto que personas se desesperan porque estas citas no llegan rápido, están tardando entre 3 o 5 meses en llegarles la cita. Inmigrantes se desesperan o contratan a estas personas que los cruzan de manera irregular, donde arriesgan sus vidas. Ya vimos hace 2 semanas el fallecimiento de una mujer a la altura de Otay, que cae
a la altura del muro. Terrible, muy triste, muy, muy triste. Exactamente, y otros ahogados en playas de Tijuana o en el desierto. Hemos visto los cadáveres que se han encontrado. Entonces, migrantes se desesperan, caen en el engaño también por la desinformación. También hay mucha desinformación, como lo que pasó en Piedras Negras. En Piedras Negras fue producto de una noticia falsa, que se mencionaba que ahí los estaban recibiendo, no les iban a aplicar el título 8 y se vino esta oleada de casi 14,000 migrantes se encuentran ahorita ya en Eagle Pass, están en una crisis. ¿Qué es lo que pasa? Los migrantes, sobre todo los que entran de manera irregular, que se cruzan el muro, que estaban entre muros hace unas semanas y ahorita se encuentran algunos pocos, algunos sí les otorgan el inicio de su proceso de asilo y a otros no. Unos sí califican, otros no. ¿Cuáles podrían ser los criterios? Depende mucho de la nacionalidad, depende mucho de que vengan en familia, depende mucho el idioma, depende mucho de las condiciones de la persona. Aquellos que sí les dan el ingreso a Estados Unidos, los liberan, los dejan libres ahí donde está el Pet West, donde están los outlets, y si no traen recursos para irse a su ciudad de destino, Los Ángeles, Chicago, o Nueva York, pues tienen que valerse por sí mismo. Estados Unidos no apoya con transporte, les da el ingreso y por eso se están acumulando estas personas aquí en San Diego, en San Isidro, porque no tienen a dónde ir. Ellos no tienen algún patrocinador inclusive. Con la aplicación CBP One tú planeas tu ingreso, te piden un patrocinador que te va a recibir en Estados Unidos, te piden el domicilio y que se va a hacer cargo de ti por unos meses en lo que se incorpora a la persona al lugar de origen. Muchos trabajan en este tiempo que están esperando su cita para tener un ingreso y poder pagar su transporte a su lugar de origen. Entonces, ahorita actualmente hay 400 citas diarias por CBP One, pero aún no son suficientes para ir bajando la presión a los albergues o para que se acorte los tiempos de espera. Repito, tenemos 14,000 migrantes esperando una cita, entran 400, pero te llegan 500, 600. Entran 400 y llegan 1,000 y así nos vamos. Hay una investigadora de la Ibero que decía que hay una caravana muy importante que está circulando ya por la zona del Darién, que es muy peligrosa y dicen, han manifestado que su visión es llegar a Tijuana. Entonces, y hablan de Tijuana como su punto ideal para poder llegar a la Unión Americana. Se ha actualizado esta información porque también se ha dicho es que en cosa de mes y medio van a llegar otros 10,000 haitianos, otra caravana. ¿Qué podremos esperar en ese sentido? Mira, difícilmente veo que llegue una caravana a Tijuana. Migrantes han optado otras rutas. Los venezolanos optaron la ruta de Juárez y optaron la de Piedras Negras. ¿Por qué esas fronteras? Porque es una frontera natural, no hay muro, sino está el río Bravo o el río Grande. Entonces hay unas zonas donde nomás cruzas el río, si no está el río en su máxima capacidad, pues cruzas y te llega el agua a la cintura y ya te encuentras de Estados Unidos, ya te entregas a la patrulla de Border Patrol. Aquí en Tijuana tienes que saltar el muro, que para ellos es más difícil. O 2 muros o 3 muros. Exactamente, entonces optan por estas rutas. Ahora bien, cuando entra una caravana por el sur de México, por Tapachula, lo que hace el Instituto Nacional de Migración es negociar con esa caravana, les otorga los permisos rápido. La caravana, ¿por qué se forman? Por la desesperación de no obtener una respuesta en la frontera sur de Tapachula. La COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es la que les da es la solicitud de refugiados a todos ellos, pero hay 5 personas para atender a toda esa migración que, como bien lo dijo la compañera de la Ibero, que vienen atravesando la selva del Darién, que vienen de todas partes del mundo. Mira, en Tijuana con CBP One han ingresado 70 ciudadanos de 70 países distintos. Hablo Rusia, Venezuela, Nicaragua, Uzbekistán, Kirguistán, República de Mauritania, Perú, países inimaginables han ingresado. Entonces ahí es donde entra toda la migración que no tiene recursos, porque hay otra migración que llega por avión, la rusa, la de Ucrania, algunos de Colombia, algunos de Brasil, que llegan en avión como turistas, se hospedan en hotel y esperan su cita programada de CBP One.
Y los que llegan en el sur, pues ahí hay un tapón porque no hay suficiente personal para desahogar todas estas solicitudes. Entonces se desespera, esos migrantes irrumpen la frontera sur, se crea la caravana y el INAMI trata de negociar ya cuando van por Oaxaca, les entregan las tarjetas de razones humanitarias para que se desintegre y cada quien tome un autobús y se vaya por su propia cuenta. Y sería más difícil que sigan como caravana hacia el norte, aunque pues muchos van a seguir intentándolo, evidentemente, ¿no? Así es, sí. La vez que se formó, la última del 2018-19, había un vacío de poder. Estaba saliendo el gobierno federal anterior y estaba entrando el actual gobierno de Andrés Manuel y nadie quería tocar esa papa caliente. Entonces empezó a agarrar forma hasta que llegara a Tijuana y ya fue inevitable, ¿no? En abono justamente a entender un poquito qué es lo que pasa con los migrantes cuando toman decisiones. Tenemos que hacer una pausa, si me lo permite, Sí, director. claro. Hacemos un corte súper rápido. Dejo la pregunta sobre la mesa. Por un lado, están los que nos dijiste que entraron y les niegan el proceso y los deportan. Pero entonces, los que sí los dejan van a iniciar el proceso. O sea, no es que los hayan aceptado. Ellos tienen una cita en la corte a los 3, depende a la ciudad que vayan, porque hay ciudades donde están saturadas las cortes, como Chicago, Los Ángeles, y tardan hasta 3 meses para tener su primera cita en la corte y ahí inician el proceso, ahí alegan ante un juez que por qué quieren el asilo, ahí tienen que demostrar toda la evidencia. ¿Cuál es el futuro, pues, te preguntaba, director, que enfrentan los migrantes bajo estas diferentes aristas que estamos planteando antes de ir al corte? Y creo que ha llamado mucho la atención, si nos ayudas a entender los diferentes panoramas y cuál es el futuro, por ejemplo, de un mexicano respecto a, por ejemplo, un venezolano, algo que ha llamado muchísimo la atención, este asunto de que, como decíamos al principio, van y se meten entre los dos muros o los cuelan ahí traficantes entre los dos muros y le dicen, entrégate a la patrulla fronteriza y ya la hiciste, porque básicamente es lo que venden. Así es lo que venden mucho de estas bandas de contrabandistas que engañan, y sobre todo la población que ha sido más víctima es la mexicana, que están en ciudades alejadas a las grandes ciudades, por ejemplo en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, han sido víctimas de estos fraudes, de mencionarles que solo por entregarte te van a dar el asilo, y no es así. En el caso mexicano, de acuerdo a las cifras de CBP One, el 36% son la mayoría de la nacionalidad más deportada desde Estados Unidos a México. No, es el 36% comparado con Centroamérica, ¿no? Son los que más deportan. ¿Por qué? Para Estados Unidos, México no es un país en general fallido, como lo puede ser Venezuela, como lo puede ser Honduras o otros países del mundo. Entonces, los que vienen a Tijuana a solicitar asilo vienen de estados como Guerrero, como Michoacán, como Chiapas, como Jalisco, que son víctimas del crimen organizado. Cuando ellos saltan el muro, se entregan a Border Patrol y dicen quiero asilo porque el crimen organizado en mi estado de origen me está persiguiendo, ellos les dicen, ok, el problema está en Michoacán, el problema está en Guerrero, pero estás en Baja California y aquí puedes tener protección. Y para ellos pues es mucho más fácil retornarnos a México. No es el caso de un ruso, de un venezolano, de un nicaragüense, de un cubano, donde Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con esa persona y se ve casi obligado a recibirlos, ¿no? Hay acuerdos con México de recibir a ciertos ciudadanos de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, en casos especiales, de recibirlos en México. Entonces esa es la gran diferencia de un mexicano para uno que viene de Rusia, ¿no? Uno que viene de Rusia, ¿cómo lo deporto? Dice Estados Unidos, ¿cómo lo voy a deportar? Aunque inclusive no traiga una base de miedo creíble, que así le llaman, ¿no? Demuéstrame que vienes huyendo, ¿no? de tu país. Sabemos lo que está pasando en Rusia, sabemos lo que está pasando en Venezuela, y bueno, pues la mayoría sí los aceptan, no a todos, pero sí hay una gran mayoría, y en el caso mexicano es casi un 90% que los van a regresar a México. Por eso es que hemos insistido que no opten por saltar el muro. Con CBP One te garantiza tu ingreso, el 99.99% tienes garantizado tu ingreso a Estados Unidos para que puedas seguir tu proceso en ese país, ¿no? Incluso vemos observación que creo que es pertinente respecto a que cuando tú ingresas a territorio norteamericano de manera indocumentada,
pues desde ahí te van a poner un tache, pues. O sea, Sí. desde ahí, al no entrar con, por ejemplo, la aplicación CBP One, ya las llevas de perder. Claro, porque aparte, si te saltaste el muro y te deportan, ahorita te aplican el título 8 que viene acompañado de un castigo de 5 años sin poder ingresar a Estados Unidos bajo ninguna vía legal, ni por CBP, aunque te cases con una americana vas a poder ingresar con este castigo, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otro tema súper interesante que se deriva de todo esto y que me hizo recordar lo que nos platicabas, por ejemplo, de la comunidad musulmana, director. Exacto. Y es que muchísimos desplazados ya no ven a Tijuana solamente como ciudad de paso, ya también la ven como ciudad destino, que es totalmente diferente a lo que tradicionalmente veíamos. Hay quienes decían, bueno, ya ni modo, ya no pasé, ya no me quedé, pero hay quienes ya comienzan a ver distinto, de hecho, creo que a todo Baja California, ¿no? Sí, mira, Tijuana es lugar de destino y también para muchos migrantes. El caso de los haitianos es muy evidente, ¿no? Ya son propietarios de negocios, de restaurantes, de barberías, ya graduados de la UABC Ujú. y muchas otras cosas más. Tenemos aproximadamente 15 restaurantes de distintas comidas de distintos países en el mundo. Entonces Tijuana brinda oportunidades a aquellos que se quieran incorporar. O sea, hemos tenido muchos casos de éxito. Nosotros llevamos a cabo una feria gastronómica La y recuerdo. cada local de comida de migrantes de El Salvador, de Honduras, Guatemala, Colombia, es un caso de éxito de un migrante que llegó a Tijuana, quizá con la idea de cruzar y no lo logró por alguna razón. Otros ya venían programados a venirse a quedar aquí en Tijuana. El caso, por ejemplo, de los haitianos, ellos han incorporado muy bien. En Tijuana pueden tener, incluso el municipio ya ha otorgado créditos para el autoempleo a Excelente. a 5 extranjeros que están por O sea, para que pongan su negocito, pues. para que pongan su Muy bien. negocio. Ellos han sido ejemplo para otros migrantes que quieran incorporarse a nuestra sociedad. Muchos migrantes le apuestan todo a Estados Unidos y no quieren abrir los ojos para otro lado, ¿no? Simplemente Estados Unidos y Estados Unidos. Bueno, no podemos cambiarles el chip, Claro. pero el que viene, pues ya viene, lo logra, ¿no? Tenemos muchas nacionalidades ya viviendo de Nigeria, de Costa Rica, de Grecia, Alemania, hay un restaurante alemán que está en la revolución y así va a ir creciendo nuestra ciudad con más y más nacionalidades que se incorporan. Hay un protocolo de acceso a la educación para los niñas, niños y adolescentes extranjeros para que ingresen de manera pronta a la escuela. Las empresas están ávidas de contratar a migrantes para ocupar, hay más de 25,000 ofertas de empleo y entonces hay oportunidades. El que las quiera agarrar, ahí están, ¿no? Para ellos, ¿no? Sí, bueno, también, como bien dijiste, director, pues también tiene que ser decisión del propio migrante, del propio Exacto. desplazado, para que dé pie y presione a sus documentos para que pueda ser contratado, que eso también es importante. Ahora, apoyos en el sistema educativo, créditos, evidentemente el trabajo que hacen los organismos de la sociedad civil con los refugios en los momentos de transición y demás. Y ahora abonando entre la feria gastronómica, la feria migrante gastronómica, y ahora pues están buscando establecer puntos amigables para migrantes. Arrancaron ya con un cafecito, tengo Sí, entendido, ahí cerquita del Chaparral. Chaparral, pero esto buscan que sea todavía más grande. ¿En qué consisten y cómo funcionarían? Sí, mira, ante la situación que acabo de comentar, que estamos en una crisis migratoria a nivel global, para la presidenta municipal Montserrat Caballero, es una de sus prioridades salvaguardar la integridad física y patrimonial de los migrantes y está consciente del reto que implica de que la información veraz y oportuna llegue a todos los migrantes y refugiados que están llegando a Tijuana. Por eso nos dimos a la tarea de lanzar estos puntos amigables que son para personas que van llegando
y puedan obtener información veraz y oportuna sobre cómo iniciar un proceso de asilo, dónde está la ubicación de los albergues, dónde pueden encontrar un centro de salud, teléfonos de emergencia, Perfecto. el botón morado de la policía municipal para emergencias que te lleva directo al C2. Entonces, ¿qué es un punto amigable para migrantes y refugiados? Un punto amigable puede ser una tienda de abarrotes, puede ser una cafetería, puede ser una lavandería y que estén en puntos estratégicos de mayor flujo de migrantes. La semana pasada instalamos 3 en el Chaparral, porque en el Chaparral es un punto donde llegan migrantes creyendo que ahí está la frontera y ahí puedo solicitar asilo y quedan varados y pueden ser interceptados por personas que intenten lucrar con la migración. La migración ya se ha vuelto un negocio para muchos, es tan jugoso las ganancias, tal como con el tráfico de drogas, ya a esos niveles estamos hablando, porque migrantes estarían dispuestos a pagar hasta $20,000, $30,000 por cruzar a Estados Unidos. Entonces se aprovechan de esa situación, los interceptan y les dicen, yo sé por dónde cruzarte, o yo te ayudo a llenar la aplicación de CBP One y te cobran hasta $400. Entonces queremos evitar que los migrantes sean estafados, sean defraudados por estas personas que intentan lucrar con la desgracia de la migración, ¿no? Si alguien se quiere sumar y ser punto amigable para migrantes y refugiados, incluirse, ahora sí que autoincluirse en esto, Claro. porque así como platicamos al principio, hay de repente un discurso antiinmigrante terrible, pero también hay muchas personas que apoyan, lo hemos visto, que van, colaboran, les llevan comida, buscan ayudar. Y dicen, bueno, pues yo tengo un negocito que está en un punto que pudiera ayudar. ¿Se pueden acercar ustedes o cómo lo pueden hacer? Sí, claro, pueden ir a nuestras oficinas en Palacio Municipal o que nos llamen a nuestros teléfonos o en las redes sociales que ahí nos pueden mandar un mensaje. Esa es la idea, sumar y sumar a más establecimientos, hacer punto amigable. Si saben que, pues en esta colonia hay mucho flujo de migrantes y a veces me preguntan, como fue en el caso del Chaparral, estos 3 locales, me preguntan. En el punto amigable está el código QR donde pueden descargar nuestra guía para migrantes y refugiados, donde ahí viene toda esa información y con mucho gusto podemos ir a su lugar, colocar, es una calcamonía que se pega en un lugar visible para que el migrante o refugiado escanee en nuestra guía para todos aquellos que van llegando. Buscamos que cuando lleguen a Tijuana no sea otro calvario, ¿no?, para ellos, sino que ya sea una luz al final del túnel, ¿no?, para aquellos que quieran llegar a Estados Unidos o que quieran ver a nuestra ciudad como destino, ¿no? Y partimos de la premisa, director, que creo que es muy importante, aunque a muchos les suena cliché, de que la información correcta, verificada y adecuada es lo que los va a ayudar antes que otra cosa. Claro. Pues cuando ustedes escanean el código QR, pues se van a encontrar que aquí vienen las preguntas frecuentes, los temas principales para decirle a todos los migrantes de primera mano qué pueden hacer, qué no deben de hacer, con qué tienen que tener cuidado, a dónde se pueden acercar. Entonces, creo que eso es básico. ¿Cuál es la información correcta? Esta, y es ponerla a la mano, ¿no? Sí, la información es poder y si una persona está informado, está empoderado y puede desactivar todos esos intentos de estafa de muchas personas. Hemos visto historias de cómo caen incluso en las redes sociales, en el Facebook, sí, claro, en el TikTok, de disque abogados. Recuerden que el proceso de CBP One, el proceso de asilo es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, no requieres la intervención de ningún abogado, eres tú y la aplicación, listo, no necesitas más. Ya cuando estés en Estados Unidos, ya tengas autorizado tu ingreso, ahí sí tienes que contratar a un abogado de Estados Unidos que te va a acompañar en tu juicio de asilo, ¿no? Director, te agradezco enormemente. Seguiremos, si nos lo permites, hablando de este tema que como ya vimos, es complejo, inacabado y dinámico. Así que tendremos que ir actualizando estas temáticas, cómo nos podemos sumar para algo tan sencillo como brindar la información correcta, esté disponible para todos. Muchísimas gracias, por aquí te esperamos de regreso muy pronto. A ti, David, gracias por este espacio, gracias por compartir esta información al público. Gracias. Es Enrique Lucero Vázquez, el titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante en el Ayuntamiento de Tijuana.